¿Qué tal? Hoy vamos a ver procedimientos para hacer transformaciones entre diferentes autómatas. Bien, llamamos epsilon cerradura de un nodo al conjunto de todos los estados a los que podemos llegar solamente con transiciones epsilon, y debe contener al menos a ese mismo nodo. Imaginémonos un anillo epsilon implícito en cada nodo. Bien, esta epsilon cerradura también la podemos referir a un símbolo de entrada en particular, y será precisamente la unión de las epsilon cerraduras de los estados a los que llegamos con ese símbolo particular. Bien, por definición, la epsilon cerradura del conjunto vacío es precisamente el conjunto vacío. Es decir, si estamos fuera del contexto del autómata, pues no podemos regresar de manera espontánea, ¿verdad? Bien, pues nuestra primera transformación va a ser de una Fn con transiciones epsilon a una Fn sin estas transiciones epsilon. Por ejemplo, tomemos esta expresión regular, la cual nos da este autómata que, como vemos, tiene transiciones epsilon. Pues nos damos cuenta que acepta todas las cadenas para el alfabeto A, B. Bien, pues primeramente necesitamos una tabla auxiliar con un renglón para cada estado. La primera columna va a ser precisamente la epsilon cerradura de ese estado. Posteriormente tenemos una columna para cada símbolo de entrada, las cuales van subdivididas en dos subcolumnas, como vemos acá. La primera de estas dos subcolumnas es la unión de los estados a los que podemos llegar con dicho símbolo. Desde, obviamente, los estados que están en la epsilon cerradura, es decir, en la primera columna. Bien, ¿y la segunda subcolumna? Esa es precisamente la epsilon cerradura referida a ese símbolo particular. Bien, finalmente tenemos una columna que nos va a indicar si ese renglón es un estado de aceptación o no es un estado final. Correcto. Pues partiendo del autómata empezamos a armar la tabla. Primeramente llenamos la epsilon cerradura y recordamos que debe aparecer al menos el mismo estado. Entonces pongo A, pongo B, pongo C y pongo D. Ahora voy a buscar transiciones epsilon. Veo que de A puedo llegar también a B o a D. Entonces aquí pongo la B y la D. Pero partiendo de B no sale ninguna transición epsilon. Entonces dejamos solamente el estado B. Sigue C. Aquí vemos que sale una flechita epsilon y otra flechita epsilon para B y para D. Entonces agrego la B y la D. Por último, D, por ser estado final, ya no salen transiciones de ahí. Entonces dejamos solamente la D. Ya tenemos armada la primera columna, que es la epsilon cerradura. Bien, el siguiente paso es buscar transiciones para cada símbolo de entrada. Obviamente la expresión y el autómata que pusimos de ejemplo son bastante sencillos, porque solamente tengo una transición con A minúscula y otra con B minúscula. Bien, pues vamos a llenar la columna para la A.
y vemos que partiendo de B puedo llegar a C. Bien, atención aquí, voy a buscar en la epsilon cerradura todos los renglones donde empiecen con el estado B mayúscula, no terminen, empiecen. ¿Cuáles son estos? El primero, el segundo y el tercer renglón. Correcto. Entonces, este estado C lo pongo en delta A. C, C y C. Nos damos cuenta que es simétrico el autómata. Es decir, la única transición con B minúscula también me lleva del estado B al estado C. Y los renglones que parten del estado B mayúscula son los mismos. B, B y B. Entonces también voy a poner la C mayúscula en esta columna, delta B. Ahí está, C, C y C. Bien, el último paso es muy sencillo. Es prácticamente copiar esta primera columna de la epsilon cerradura para C y para cada uno de los estados que yo tuviera en las primeras subcolumnas. Solamente hay uno. Entonces copio BCD aquí, aquí y aquí. Es decir, es la epsilon cerradura referida al símbolo de entrada A. Y hago lo mismo para BCD. ¿Sí? Copio BCD en el renglón 1, 2 y 3. ¿Por qué? Repetimos, porque solamente aparece la C mayúscula. Si tuviera yo más de un estado, pues hago la unión de esas epsilon cerradura. Por último, vamos a identificar, ¿verdad?, cuáles son los estados finales. En este caso, solamente D es estado final. No, no, no. Y aquí palomeamos. Correcto. Ya llenamos la tabla con las posibles transiciones. Las celdas que quedan aún vacías les voy a poner precisamente phi, es decir, un conjunto vacío. Bien. Estas segundas subcolumnas van a ser precisamente las transiciones en la tabla final de la FN. Es decir, esta columna y la primera subcolumna las voy a desechar en mi producto final. Correcto. Aunque estemos trabajando con conjuntos de estados, es recomendable que desde un inicio los ordenemos alfabéticamente. ¿Por qué? Porque en una posterior transformación van a aparecer nuevos estados. Bien. Entonces, en esta primera transformación que acabamos de efectuar, seguimos teniendo los mismos estados finales y también los mismos estados en general. Y hay que mencionar también que en todas, absolutamente todas las transformaciones que vamos a realizar en este curso, el alfabeto y las cadenas aceptables y rechazables deben ser siempre las mismas para todos los autómatas, para todas las gramáticas, con la única excepción quizá de las gramáticas que generen la cadena vacía epsilon. Bien, entonces esta sería la tabla final de transiciones para los mismos estados que teníamos en el otro autómata, y nos damos cuenta que acepta las mismas cadenas. Es decir, yo puedo encontrar al menos un camino para llegar de A a D con todas las posibles cadenas sobre este alfabeto. Por último, yo puedo recurrir a los colores para cada símbolo de entrada como una forma auxiliar para que no quede demasiado cargado el grafo. O alternativamente, también podemos escribir en cada flechita de transición más de un símbolo separados por comas. Insisto, solamente con la finalidad
de que visualmente sea más limpio. Éxito con su aprendizaje.